He estado siguiendo con bastante interés lo que ha pasado en Níger. He estado estudiándome un poco cómo es la situación en el país y qué es lo que está pasando a nivel regional y que es un avispero, básicamente. Me parece que estaréis bastante al tanto de las rebeliones o los grupos yihadistas que se mueven en el Sahel y que han creado muchos problemas y mucha inestabilidad, de violencia, de migraciones en la región. Luego, aparte, también los propios golpes de estados de los grupos militares de algunos de estos países. Desde que pasó la pandemia se han sucedido numerosos de ellos en esta parte del mundo. Lo que pasa es que este golpe de estado de Níger es el primero que de verdad ha causado semejante revuelo a nivel regional como para pensar que esto puede desencadenar un conflicto de consecuencias bastante más atroces. Esto es África y el Sahel. El Sahel es relevante porque es el hilo conductor de toda esta historia. O sea, el Sahel es una región del planeta donde hay muchos intereses geopolíticos conjuntos, hay presencia de grandes potencias mundiales como es Francia, como es Rusia, como es Estados Unidos. China también tiene un montón de intereses económicos en esta región a través de infraestructura, de explotación de recursos. Níger es de gran interés para los franceses por el tema del uranio, tienen minas de uranio. Y llevan años aprovechándose de ello. Bases estadounidenses también hay aquí. Tenemos una en Níger, de hecho, donde hay más de 1.000 soldados estadounidenses desplazados. También tenemos más de 1.500 soldados franceses desplazados en Níger, algunos de ellos que vienen de Mali, porque en Mali se estableció desde hace años y con la presidencia de François Hollande en Francia. O sea, aquí estamos hablando de muchos países donde ha habido una inestabilidad económica tremenda, una inestabilidad de violencia heavy, conflicto entre algunos de los países vecinos. También ha habido conflictos étnicos, conflictos religiosos. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Entre 2020 y 2023 hemos visto golpes de Estado por parte de los militares en Sudán, en Chad, en Níger, en Mali, en Burkina Faso y en Guinea. Este mapa va a ser muy relevante para lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, dentro del Sahel vamos a centrarnos en esta parte de África Occidental. Todos estos países que veis aquí dentro de la línea morada son parte de una federación de países que se llama ECOWAS, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Esta Comunidad Económica de Estados de África Occidental tiene intereses conjuntos en la región, tanto por el crecimiento económico, pero también por la seguridad conjunta de estos estados. Cualquier tipo de disrupción que se produzca a nivel interno, cualquiera de estos estados, y por supuesto un golpe de estado por parte de los militares es en el top of that list, genera un conflicto interno. Lo que hace ECOWAS conjuntamente es cuando hay un golpe de estado, se suspende a uno de sus miembros. Por tanto, deja de percibir unas ayudas, deja de entrar dentro de distintos acuerdos comerciales que hay entre estos países, deja de ser parte pues, también de las ayudas militares que puede haber entre ellos. Y esa es una parte muy interesante porque ECOWAS en el pasado han colaborado conjuntamente para hacer intervenciones militares concretas en algunos países donde se ha producido alguna tensión de tintes golpe de estadienses, ¿no? ECOWAS no se había posicionado de una forma tan agresiva como lo ha hecho ahora con el golpe de estado que se ha producido en Níger, ¿no? Anteriormente lo que habíamos visto es una suspensión de algunos de los estados que habían sufrido un golpe de estado, como puede ser Mali, como puede ser Burkina Faso, Guinea, por ejemplo, de la misma forma. Guinea ahora es uno de los países que está en desacuerdo con las sanciones de ECOWAS, pero no ha hecho un posicionamiento como muy heavy de protección al golpe de estado que se ha producido en Níger. Ha habido dos países que sufrieron golpes de estado militares hace poco que sí que se han posicionado del lado de los golpistas. Y esos dos países son Mali y Burkina Faso. Burkina Faso y Mali han dicho, si tenéis los santos cojones de hacer una intervención militar para quitarle a los militares el poder, enfrentaos que nosotros nos metemos ahí también. Esto es una realidad, esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido de tal manera que ECOWAS había enviado un ultimátum a los militares en Níger diciéndoles o restituís al presidente que estaba en el poder hasta hace unas semanas o intervenimos militarmente. Ese ultimátum estaba puesto hasta este domingo pasado y sin embargo no se ha producido ninguna intervención militar de ninguna característica. Sin embargo, la amenaza de Malí y de Burkina Faso también sigue en marcha. Entonces, cualquier tipo de intervención militar que se produzca por parte de ECOWAS, liderado de ECOWAS, por cierto, por el presidente nigeriano que ha sido elegido hace unos pocos meses, podría generar un conflicto regional de una crueldad y una dificultad tan grande que tengo la sensación de que no se ha visto de ninguna manera recientemente en África en los últimos años, ¿no? No sé si podemos tirarnos un poco a Libia con la intervención occidental. Yo creo que ninguno de los países está preparado
o quiere estar preparado para un conflicto de esas características, porque saben lo jodido que sería para toda esta región del Sahel, y sobre todo en un contexto en el que hay problemas yihadistas tan jodidos. Esto es un mapa de África que menciona los países que están sufriendo una escalada de las amenazas por parte de grupos yihadistas. Recordemos que en países de África hay una presencia cada vez mayor de grupos vinculados a Al-Qaeda, de grupos vinculados al Estado Islámico. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues aquí vemos cómo en países como Níger, en Nigeria, en Mali, en Burkina Faso, Democrática República del Congo, Kenia, Somalia, Mozambique, hay una escalada de esa presencia de yihadistas insurgentes. Luego hay otro mapa, que es este, que ya es más en concreto si nos metemos dentro de esa parte del Sahel y concretamente de ECOWAS, de esos países de la zona económica conjunta. Vemos Nigeria, por ejemplo, aquí en el noreste, con una presencia bastante destacada del Estado Islámico. Aquí tuvieron el enfrentamiento con Boko Haram hace unos cuantos años. Y aquí es donde viene la parte francesa, ¿no? Porque yo decía que en Malí, desde 2013-2014, hubo una presencia militar francesa bastante destacada. 2.000 millones de euros que se gastó Francia en esta intervención militar para ayudar a países como Malí, antiguas colonias, a desbancar a los yihadistas. Es algo que al principio sí que fue bastante exitoso. Además, en Malí se produjo algo que ya hablamos hace poco, que es que los yihadistas islámicos se aliaron con los tuareg, ¿no? Que era una minoría que quería establecer su propio estado en el norte de Mali, pero que al final se separaron, ¿no? Porque vieron los tuareg que no tenían nada que ver con las pretensiones de los yihadistas islámicos, ¿no? Con su sueño del califato y su puta madre, ¿no? Ese conservadurismo súper extremo. Y al principio es verdad que Francia sí que consiguió limitar bastante los avances de los yihadistas, pero con el paso de los años esto se ha cercenado, ¿no? O sea, se ha convertido en un mal muy difícil de contrarrestar del todo, ¿no? De eliminar por completo. Entonces, lo dicho, o sea, una cantidad de intereses conjuntos geopolíticos tremenda que nos llega a esa nueva situación en la que de repente en Níger se produce un golpe de Estado por parte de los militares. No sabemos muy bien por qué está motivado, ¿no? Porque los militares aducen a temas de esa inestabilidad, de violencia, inseguridad, también problemas económicos, zonas que se sienten más olvidadas. Y esto es un problema muy habitual en el Sahel, ¿no? Porque hay partes de los países, estos países son gigantes, el Níger es más grande que Francia, entonces hay muchas partes rurales que están abandonadas. Aquí la clave va a ser este enfrentamiento, ¿no? Entre fuerzas, por un lado Mali, Burkina Faso, Guinea también, aunque no ha sido tan tajante como Mali como Burkina Faso. Eso que han hecho de decir que tenemos un ultimátum contra Níger si no devolvéis al presidente que había antes, presidente que por cierto es este hombre de aquí, Mohamed Bazoum, que ahora mismo está preso, ¿no? Ha conseguido comunicarse con diferentes líderes extranjeros, ha publicado en redes sociales, lo que pasa es que ya por lo visto le han quitado las tarjetas SIM, no sé si es capaz todavía de hacer llamadas internacionales. Por ejemplo, el presidente de Chad fue hasta Níger y se reunió con él. No sabemos si realmente va a influir a la hora de conseguir que vuelva al poder, ¿no? De presionar lo suficiente a los golpistas como para que le devuelvan su poder. Parece bastante difícil. Sobre todo porque los intentos que ha habido en los últimos días de negociar con los golpistas han sido poco fructíferos, ¿no? Y hablamos de que desde grupos de la ONU, hablamos de Francia, hablamos de Estados Unidos, que además Francia y Estados Unidos han retirado una cantidad de ayudas económicas tremendas a Níger. Hablo de cientos de millones de dólares que no va a percibir Níger dentro de poco por culpa de este golpe de Estado. Veremos qué pasa con la ayuda humanitaria también, porque hemos visto en otros países cómo ha sucedido que al final un golpe de Estado de estas características o un conflicto regional provoca un hermetismo tremendo y una falta de entrada, o sea, que un impedimento a la entrada de ayuda humanitaria. Lo que también me va a parecer interesar ver es cuál es la influencia que ha tenido Rusia en todo esto. A mí me parece que se saca con demasiada facilidad el papel de Rusia en países de estas características, ¿no? O qué influencia ha tenido realmente a la hora de conseguir que haya unos golpistas que organicen una rebelión de estas características, pero es cierto que se han visto banderas rusas por parte de la población que apoya a los golpistas en Níger en estos últimos días, ¿no? En las manifestaciones que se han visto en las calles con miles y miles de personas. ¿Significa eso que es simplemente parte como medio de un meme, ¿no? De decir, nosotros también queremos que nos apoye Rusia? O sea, la desinformación está muy presente, ¿no? En países de estas características, igual que en los nuestros. Entonces, que muchos puedan ver a Rusia como una salvación a los problemas que arrastran porque creen que, tal y como ha pasado en Malí, como ha pasado en Burkina Faso, la presencia de Wagner va a ser más positiva, aunque no tenemos precisamente indicios positivos de esos países, y Wagner ha sido acusado de cosas muy chungas, de matanza de civiles también.
y de saltarse los derechos humanos, pasárselos por el forro de los cojones. Entonces, lo dicho, no se sabe todavía qué papel ha podido tener Rusia en este golpe de Estado, pero de todas maneras será interesante ver cómo interviene Wagner, el grupo Wagner, en este país, ¿no? Porque si vemos que hay una nueva presencia del grupo Wagner en un país de este tipo y que al final se vuelve a desplazar a las tropas occidentales, no sé cómo va a ser la evolución a largo plazo. En cualquier caso, o sea, un conflicto territorial de estas características sería un desastre. Un desastre humanitario de características que yo creo que o sea, tendrán pocos precedentes en los últimos años.